Los hombres que están en el ministerio por amor al dinero van camino a convertirse. Los pastores piadosos, fieles e íntegros son dignos de su salario. Todos los cristianos, incluidos los pastores, tienen derecho a ganarse la vida para sí mismos y para sus familias. Jesús dijo en Lucas 17 que el obrero es digno de su salario. Pablo escribió a los Corintios en 1 Corintios capítulo 9 verso 11, dice la palabra: si nosotros hemos sembrado en ustedes bienes espirituales, y aquí pregunta el apóstol Pablo, ¿qué tiene de extraño que recojamos de ustedes bienes temporales? También dijo en el verso 14 Pablo, de la misma manera, el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. También vemos en 2 Timoteo 3:17 que Pablo usa un término técnico, hombre de Dios, que es un verdadero ministro, que es un verdadero hombre de Dios fiel, y usa esa palabra allí en 2 Timoteo 3:17 cuando dice hombre de Dios, y es la misma palabra que se usa en 2 de Reyes 1:9 y también en el verso 11 de 2 de Reyes capítulo 1. Se usa esta palabra para pastores y ancianos verdaderos que son fieles, fieles a la palabra, fieles en su predicación, fieles a la sana doctrina. Hombre de Dios. Así que en primer lugar es necesario que diga todo esto, porque un pastor no solo tiene derecho a ganarse la vida, sino que tiene derecho a ser recompensado por aquellos a quienes ministra. Pero por otro lado tenemos personas que están en el ministerio, ya sea pastores u otros ministerios, que están solamente en el ministerio por el dinero y están demostrando que están corrompidos severamente. El trabajo pastoral y el liderazgo de la iglesia no es un camino o una carrera hacia la riqueza y hacia la fama. En la Biblia, los hombres que están en el ministerio por amor al dinero van camino a convertirse en falsos maestros. Tenga en cuenta 1 de Pedro capítulo 5 verso 2 y 2 de Pedro capítulo 2 versos 1 al 3 y el verso 14 también. Así que todo ministerio o ministerio cristiano debe estar libre del amor al dinero. 1 de Timoteo capítulo 3 verso 3. Lo mismo vemos en Tito, donde Pablo escribe que a un anciano calificado no le gusta la ganancia deshonesta, la ganancia sórdida. Tito capítulo 1 verso 7. Y esa frase en el original se traduce como sucio, vergonzoso, vil. Y hay otra palabra que es kerdos, que significa ganancia o codicia, ganancia deshonesta o alguien codicioso. Y una persona deshonesta y que está solamente por el dinero en el ministerio es una persona sin honestidad o integridad, que busca riqueza y prosperidad financiera a cualquier costo. Pablo dice que un hombre así no es apto para el ministerio. Y seguramente sabe que desde tiempos antiguos en la iglesia los falsos maestros entraban al ministerio solamente para ganarse la vida fácilmente. Como dice 1 de Timoteo capítulo 6 verso 5, propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancias. Así que vemos aquí que estaban en el pastorado por el dinero, solamente por el dinero, no para servir al Señor o a su pueblo. Usaban la piedad, usaban la apariencia de piedad como un medio para ganar dinero. Y Pablo continúa allí en 1 de Timoteo capítulo 6, de los versos 6 al 11, dice Pablo a Timoteo: sí, es verdad que la piedad reporta grandes ganancias, pero solamente si va unida al desinterés, porque nada trajimos cuando vinimos al mundo y al irnos nada podremos llevar. Contentémonos con el alimento y el abrigo. Los que desean ser ricos se exponen a la tentación, caen en la trampa de innumerables ambiciones y cometen desatinos funestos que los precipitan a la ruina y a la perdición. Porque la avaricia es la raíz de todos los males, y al dejarse llevar por ella, algunos perdieron la fe y se ocasionaron innumerables sufrimientos, dice el apóstol Pablo.
Y qué tremendas palabras que vemos en Isaías 56:11, donde Isaías nos revela algo tremendo allí contra los pastores deshonestos, que todos, dice en el verso 11, todos hasta el último iban detrás de su ganancia. Eran perros voraces, nunca terminan de saciarse, dice el profeta Isaías, y ellos son los pastores, dice. Vemos que Pedro amonestó a los pastores en 1 de Pedro 5:2, cuando Pedro dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, dijo, ejerciendo supervisión, no bajo compulsión, sino voluntariamente, según la voluntad de Dios, y no para obtener ganancias deshonestas, sino con un entusiasmo. 1 de Pedro 5:2. Apacienten el rebaño de Dios, dice Pedro, que les ha sido confiado, velen por él, no forzado, dice Pedro, sino espontáneamente, como lo quiere Dios, no por un interés mezquino, sino con abnegación. Ahora, teniendo en cuenta todo esto que dije, todas estas advertencias y prohibiciones bíblicas que son muy claros en las Escrituras, es impresionante la cantidad de falsos maestros y predicadores que han prosperado y que siguen sobreviviendo, siguen prosperando, y algunos durante décadas. Más aún hoy, en esta época de tecnología avanzada, de redes sociales, hay una gran cantidad de ministros que dicen ser cristianos, pero están solamente, supuestamente, sirviendo a Cristo, pero lo están haciendo solamente por el dinero, por un amor al dinero, por querer más y más dinero, y lo hacen a costa de usar el nombre de Cristo, usar en vano el nombre de Dios, y todo bajo esa apariencia de piedad, pero solamente lo usan como un medio para ganar y ganar más dinero. Y todo esto es parte de la apostasía que revela las Escrituras, y por tanto la iglesia está invadida de ladrones de todo tipo que descaradamente usan y están en el ministerio solo para hacer negocios, lobos rapaces que se aprovechan de aquellas personas que están desesperados buscando un atajo para prosperar en este mundo caído, para prosperar materialmente y de repente recibir algo espiritual. Debemos tener en cuenta lo que dijo Pablo en Filipenses 4:11, cuando Pablo dice: he aprendido, dice la palabra de Dios, a estar contento en cualquier circunstancia en la que esté. Y también Pablo aseguró a los ancianos de Éfeso que durante sus 3 años de ministerio en su ciudad no había codiciado la plata, el oro ni la ropa de nadie. Hechos capítulo 20 verso 33. Pablo fue fiel a la obra que el Señor le había llamado, independientemente de la recompensa que pudo haber recibido luego, pero él fue fiel a la obra que el Señor, para el cual el Señor le había llamado, y en al menos una ocasión sacrificó su propia recompensa financiera por el bien del ministerio. Eso hizo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 versos 7 al 15. Así que es importante entender todo esto y entender que un pastor piadoso no es codicioso, tacaño o financieramente ambicioso. El enfoque de un pastor verdadero, el enfoque de cualquier ministerio cristiano fiel a Cristo, no está en su cuenta bancaria, sino en la edificación de la iglesia, en edificar a los cristianos para un mayor crecimiento espiritual y piedad. Esa es su verdadera recompensa. Un hombre cuya prioridad es cualquier otra cosa no está calificado para el ministerio.